Una de las hermosas y bellísimas, maravillosas promesas que el Señor nos hizo, hermanos, es de que Él algún día vendría por los suyos, vendría por su pueblo. Y ese fue uno de los propósitos que nuestro Dios, precisamente Él nos mostró su amor para que estuviéramos dentro de todas sus promesas. Y una de ellas precisamente la de poder ver, poder contemplar la magnificencia, la inmensa gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca. Y este es el tema precisamente para esta mañana, la esperanza de la santidad. Y es que realmente la esperanza, hermanos, es que realmente la santidad es nuestra esperanza en sí. Le invito a que lea conmigo en primer libro de Juan, una de las epístolas del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo del 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Realmente, mi hermano, mi hermana, en realidad deseamos nosotros poder contemplar, poder admirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. El día que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, porque va a venir, ¿ok? Va a venir. Nadie sabe el día y la hora. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en uno de sus evangelios, en Mateo capítulo 23. Nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles, ni el Hijo sabe cuándo va a ser su venida. Solo eso está solamente en la mente de Dios. Solo mi Padre lo sabe. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se puede llevar a cabo en cualquier momento, en cualquier instante. No hay un día señalado. Como les he dicho anteriormente, algunos han tratado, hermanos, de suponer, ¿ok? Y presentan argumentos hipotéticos al decir, bueno, recordemos que en un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó, como un domingo. En un domingo fue cuando el Señor estableció la cena. Y en un domingo era cuando Él se aparecía a los apóstoles, después en Hechos. Así que lo más probable es que sea en un domingo. Pero el Señor dijo que la venida suya nadie lo sabe. De hecho, Él mismo decía, cuando menos lo esperen, vendrá. Será como en los días de Noé.
en donde todos estaban afanados en sus quehaceres, en sus quehaceres, en sus asuntos. Nadie estaba preparado para el día de la ira de nuestro Dios. Así será la venida del Señor. Y de hecho, el día, hermanos, en que el Señor ascendió a los cielos, los mismos ángeles del Señor dijeron, hermanos, que así como el Señor estaba partiendo, así vendría. En Hechos, capítulo 1, y en el versículo 9 y 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y si nosotros, hermanos, precisamente queremos contemplar, ver ese momento, tal vez nos toque a nosotros admirarlo, contemplarlo estando vivos. O tal vez no sabemos, a lo mejor ya hayamos partido de este mundo y estemos ya en el seno de Abraham, esperando el cumplimiento de todas las cosas. Pero para que nosotros podamos, hermanos, verle e irnos con él, tenemos que ser transformados. Y es por eso que aún mismo el apóstol Pablo lo dice allá en Primera de Tesalonicenses. Pero aquí la Escritura nos señala algo muy importante. Dice: amados, en el versículo 2, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. ¿Okay? Es decir, no se ha manifestado, no se ha llevado a cabo esa transformación que vamos a recibir cuando el Señor venga. Lo que hemos de hacer, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí la palabra manifieste, hermanos, es homoios, implica que se aparezca, una aparición celestial. Cuando Él haga acto de presencia, cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Okay? Es decir, que nuestros cuerpos, hermanos, si estamos vivos, si en este momento, hermanos, si el Señor apareciera, cada uno de nosotros, todos los que trabajamos en nuestra santificación, ¿okay?, los que estemos bien delante de nuestro Dios, nuestro cuerpo va a ser transformado en gloria. En gloria. Para poder partir con Él, porque acordémonos que lo corruptible, hermanos, no puede formar parte de lo incorruptible. Nuestro cuerpo es corruptible porque se desgasta, se va acabando. ¿Okay? Esto irá al polvo donde fue tomado. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la trompeta, dice el Señor, ¿okay?, todos seremos transformados. Unos va a ser obviamente para la honra y gloria de nuestro Dios. Lamentablemente, aquellos hermanos que no procuraron la santidad de nuestro Dios, aquellos que no quisieron nada que ver con su verdad, sino que todo lo contrario, hermanos, se complacieron en la injusticia, en el pecado. Aquellos, hermanos, que se dejaron engañar fácilmente como niños ingenuos. Para todos aquellos, hermanos, otra cosa va a ser, en donde dice el Espíritu Santo en Apocalipsis 1, hermanos, he aquí que todo ojo le verá. Cuando habla del ojo, hermanos, está hablando de toda persona. Toda persona le verá. Y los que le traspasaron, y los que le aborrecieron, y todas las demás naciones, dice, sufrirán. Harán
gran lamentación aquel día. Y si usted y yo no queremos estar en ese grupo, hermanos, tenemos que precisamente trabajar en nuestra semejanza hacia Él. Por eso dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es santo. Cuán importante entonces, hermanos, precisamente adquirir esa semejanza, ese parecido. Y usted y yo, hermanos, lo obtuvimos. Nuestro Dios para eso envió a su Hijo al mundo, no solamente para que a través de Él conociéramos una naturaleza divina, sino para que a través de Él mismo usted y yo pudiésemos obtener ese parecido de Él, esa semejanza para con el Hijo de Dios. De hecho, mismo el apóstol Juan nos lo dice ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que ahora tenemos comunión, dice en primera de Juan 1 y en el versículo 7, pero si andamos en luz. Acuérdese que la luz es la santidad, hermanos, algo que brilla. En el contexto hebreo, hermano, la palabra santidad es kadash, implica brillar, algo que brilla, es luz. Pero si andamos en santidad, como Él está en santidad, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, que hace referencia al evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde el momento en que usted y yo obedecimos al evangelio en el bautismo, cuando tuvimos contacto con esa sangre preciosa como de un cordero sin mancha en el bautismo, cuando obedecimos, fue ahí en donde se nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Y es por eso que no solamente venimos a ser hijos de Dios, sino que aún semejantes igual a Cristo. ¿En qué? En su naturaleza moral, de que ahora estamos limpios. Se nos limpió nuestra alma vino a ser como el alma de un niño, de un pequeñito de 3, 4, 5 años. Pureza. Y ahora tenemos que trabajar en conservar esa pureza, hermanos, esa santidad. Nadie más nos podía otorgar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio a través de su Calvario, a través de su muerte, a través de su sepultura, resurrección, es decir, a través de su evangelio. Nadie más nos puede ofrecer lo que Cristo nos ofreció. Y cuando digo que nadie, hermanos, es nadie. Ni Noé, ni Abraham, ni José, ni Jacobo, ni Josué mismo, ni Moisés, ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, nadie, y lo digo con todo respeto, ni aún María. Porque si usted quiere saber en qué concepto se tenía a sí misma María, lea Lucas capítulo 2. Ella misma se consideró una sierva del Señor. Y no solamente eso, una persona que necesitaba de la redención del Hijo de Dios, porque ella misma habló de Cristo como de su redentor. Así que esto es tan fácil. ¿Quién fue, qué persona fue la que murió en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados? ¿Quién murió en la cruz? Solo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Pedro, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo.
Y es por lo lamentable, lo triste es que muchas personas hoy en día, hermanos, quieren alcanzar la purificación, su santificación o justificación a través de ritos ceremoniales, a través de sacrificios humanos, a través de tradiciones y costumbres humanas, cuando en vez de acercarse a cosas a nuestro Dios, hermanos, son las que más los alejan de la presencia misma de nuestro Dios y de su bendición. Y lo triste del asunto es, como le digo, es que no todos los que aspiran, hermanos, a reunirse con nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente no todos lo van a lograr. No todos, hermanos. Y para muestra un botón, y no quiero ser tan duro, pero escúcheme bien. Usted no va a ver al Señor, ni usted tampoco, ni tú, ni tú. Usted pensará, ¿y usted qué? Ni yo, ni yo. Si no nos mantenemos en la verdad de nuestro Dios, hermanos, si seguimos practicando el pecado, si seguimos siendo engañados como niños ingenuos, créanlo, que ni usted ni yo veremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sí lo vamos a lograr? Estoy seguro que todos ahorita estamos levantando la mano con nuestra mente. Yo, mi hermano, no, yo no voy a ser de los que se van a quedar. Yo no voy a ser de los que retroceden. Está equivocado. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero estar equivocado. Que no solamente unos cuantos, que todos, hermanos, estemos ante la presencia de nuestro Dios, gozosos, hermanos, agradeciéndole a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero si así es, hermanos, ¿por qué entonces nos cuesta trabajo permanecer en la verdad de Dios? ¿Por qué entonces persistimos en el pecado? ¿Por qué entonces seguimos siendo engañados fácilmente por la seducción del mundo mismo, el pecado mismo? El miércoles pasado precisamente les hablaba de aquella higuera a la cual nuestro Señor Jesucristo fue a agarrar fruto de ella y no encontró ningún fruto en ella. Y el Señor le dijo, sécate, la maldijo, y se secó aquella higuera. Y hasta los apóstoles se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué la maldijo? Mira, se secó por completo. ¿Dónde estaba el problema? Y la Escritura misma nos dice que no era tiempo para dar higos. ¿Por qué el Señor la secó? Porque aparentaba un estado de madurez, aparentaba tiempo de fruto. Y cuando uno aparenta algo, eso es fingir. La vida cristiana, hermanos, no podemos fingirla. Por eso mismo el apóstol Pablo decía aún a la iglesia de Cristo en Corintio, no erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En Gálatas, no erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué te empeñas en querer burlar a Dios? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros en realidad deseamos realmente llegar semejantes a nuestro Señor Jesucristo y poder contemplar su gloria en ese momento tan maravilloso, tan sublime, tan glorioso, hermanos,
Realmente, de veras, yo no me lo quiero perder, hermanos. Y yo estoy seguro que tampoco usted. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice la Escritura, hermanos, ahí en 1 de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esta ilusión, este deseo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A ver, Miguel, no te entiendo. ¿Cómo es que se purifica a sí mismo? ¿Qué acaso cuando estamos hablando de purificación no estamos hablando de limpieza total? ¿Acaso esa purificación, esa limpieza, esa pureza no la obtuvimos en el Evangelio, en la sangre de Cristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero para que esta vestimenta, porque acordémonos, hermanos, que cuando fuimos bautizados en Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:19, de Cristo habéis sido revestidos. Gálatas 3:27. Fuimos revestidos de Cristo. Por eso es que somos semejantes a Él. Pero ahora a usted y a mí nos corresponde conservar esa vestimenta pura, limpia. Por eso dice que se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él. ¿En dónde está basada nuestra esperanza, hermanos? ¿En quién está basada nuestra esperanza? En Él. Dice que se purifica a sí mismo. Es por eso, hermanos, que para que nosotros podamos precisamente trabajar en nuestra purificación, en nuestra santificación, hermanos, todos los que tenemos esta esperanza, hermanos, con respecto a la venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en la verdad del Señor, como lo estamos viendo aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, porque dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Cristo. Permanecer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es permanecer en su verdad. Mismo el Señor nos decía en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pues el que me ama, mi palabra guardará, implicando así, hermanos, que estamos sometidos fielmente a su palabra. Verdad, hermanos, que también nos provee la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. En Juan capítulo 17, versículo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre, hermanos, y una de las peticiones que hizo el Hijo para con su Dios, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Santifícalos. ¿Okay? Hagios en el griego, hermanos, pero implica el hecho de santificar algo, es el hecho de apartar con un propósito. Separarlos de algo con un propósito. Apártalos para ti. Conságralos para ti. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y la verdad de Dios, hermanos, déjame decirle una cosa, que en su contexto original es aletheia. Esta palabra, hermanos, está descrita como lo que es absoluta. Es única, no es relativa, en el sentido, hermanos, de que nadie puede decir, mira, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, él tiene su verdad, el otro tiene la suya, cada quien tiene su verdad. No, aquí no es así, aquí no es así. Aquí la verdad de Dios es absoluta, única. ¿Okay? Y esa verdad, hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la que nos puede ofrecer precisamente la purificación de nuestra alma. El apóstol Pedro decía, hermanos, allá en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 21, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se da cuenta?
Y usted y yo, cuando obedecimos el Evangelio, precisamente obtuvimos esa santificación. Así que, así como todos aquellos que han obedecido al Evangelio, hermanos, que nos hemos convertido precisamente en hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo de una simiente no corruptible, sino una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Venimos a ser también, hermanos, a obtener esa santidad del Señor, ¿verdad? Que nos conduce hacia la santidad. Pero si los hermanos no andaban conforme a la verdad, andarían en tiniebla, lamentablemente. Por eso lo dice ahí en el versículo 6, hermanos: todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Okay? Porque nos ocupamos más, hermanos, en el temor a nuestro Dios. Por eso, si nosotros realmente queremos mantener viva esta esperanza de la vida eterna, hermanos, de ver algún día a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mantenernos fieles a la verdad de nuestro Dios, ser parte de la verdad de nuestro Dios, no de la verdad del hombre, no de lo que nos inculcaron nuestros padres, no de lo que nos inculcaron otras personas, de la verdad de Dios. Y esta verdad es el Evangelio. Mismo el apóstol Pablo decía en Efesios 1, versículo 13: vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Esa es la verdad, el Evangelio. Y tenemos que permanecer precisamente en el Evangelio mismo, para seguir conservando no solamente la purificación de nuestra alma, sino también la esperanza de la santidad. Y que cuando el Señor venga, hermanos, nos halle limpios ante su presencia. No solamente esto, hermanos, sino también abstenernos de practicar el pecado, como lo vemos allí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que él apareció, uno de los propósitos, para quitar nuestros pecados, y no hay en él no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué implica todo esto, hermanos? Todos los que hemos obedecido al Evangelio, acuérdese, el día que usted obedeció al Evangelio, usted decidió morir al pecado, no practicar más el pecado. Ciertamente, a veces nos equivocamos inconscientemente, no nos damos cuenta a veces y pecamos. Pero al darnos cuenta de que hemos pecado, al darnos cuenta de que le hemos fallado a nuestro Dios, hermanos, nos damos cuenta de ello. Lo que hacemos es ir a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón por nuestras faltas. ¿Se me está escuchando? Okay. Porque debemos tener muy bien claro esto, hermanos. Una cosa es caer en pecado inconscientemente, involuntariamente, porque ya no practicamos el pecado. Y otra cosa es practicarlo, seguirlo haciendo sin temor alguno, como dice el Espíritu Santo. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso usted y yo, como cristiano, en el momento en que obedecimos, decidimos morir al pecado. Ya no debemos de practicar más el pecado. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor nos dice: si lo seguimos haciendo, no le hemos visto ni le hemos conocido. Qué triste, ¿no cree usted? Y que cuando el Señor venga, y yo que viví una vida fingiendo ser cristiano, viviendo en el pecado, cabo, eso de que va a venir, desde hace mucho lo vienen diciendo, nunca pasa nada. El día que el Señor venga, Señor, aquí estoy yo. ¿Y qué es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y otras cosas más. Mas yo os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. ¿De qué? De maldad. ¿Qué? Por eso los hermanos a quienes se les estaba escribiendo esta carta tenían que entender muy claramente el punto, que si en realidad ellos, como hijos de Dios, como fieles creyentes de nuestro Dios, deseaban, hermanos, conservar en ellos la esperanza de la santidad, de algún día poder contemplar y admirar la gloria de nuestro Dios, tenían que trabajar en su propia santidad, purificación. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que trabajar en nuestra propia santificación. ¿Cómo es esta? Permaneciendo en la verdad, permaneciendo en los mandamientos de nuestro Dios. Y no solamente esto, manteniéndote alejado del pecado. Manteniéndote alejado del pecado. Como dice Santiago, bienaventurado es aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de justicia, la cual el Señor da. Okay. Y es por eso que si usted y yo también, estos hermanos tenían que entender el punto muy claramente y trabajar en su propia santidad, en su propia pureza. Y lo mismo tenemos que hacerlo usted y yo. Tenemos que tener muy en claro este concepto, hermano, mi hermana. No practique el pecado. ¿Okay? No practique el pecado. Por muy ingenuo que éste aparezca, por muy inocente que éste aparezca, por muy sano que, porque a veces dicen, a veces hay que aprender. Papá, usted llevó su propia vida y usted en base a sus decisiones, en base a su vida, usted aprendió. Ahora déjeme a mí aprender. Qué error. Ciertamente uno pasó por esas vidas que no son nada agradables recordar, pero gracias a Dios que uno no perdió la vida en ese momento, porque si lo hubiera sido, ahorita estaría ardiendo en el fuego eterno. Y es por eso que a veces es mucho mejor aprender a través de la Biblia o como decimos por ahí, vale mucho mejor aprender en cabeza ajena que en cabeza propia. Pero a veces como que estos dichos no nos convencen. No sigamos practicando el pecado, hermanos, porque entonces dice el Señor: no me has conocido. Y por último, para acabar el punto, ya estoy aquí por acabar, evitando ser engañados por la mentira. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Mire la gran advertencia que el apóstol Juan hace a la iglesia del Señor, y que es para todos nosotros también. Hijitos, ¿cómo los considera? Hijos suyos en la fe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero dice que nadie os engañe, así como hay engañadores en el mundo, hermanos. Lo más triste, lo más lamentable es de que aún dentro de la iglesia hay mentirosos. Hay mentirosos, hermanos. Son aquellos que promueven el pecado entre los que son débiles e inconstantes en la fe. Hermano, mi hijo de vez en cuando le gusta tomar una cerveza. ¿Hay problema con eso? No es pecado con que se tome una o dos. El pecado es que se emborrache. Si un bote de cerveza no fuera malo ante los ojos de Dios, en vez de traer una botella de agua, tráeme una cerveza. No, está en el refrigerador. ¿Puedo entrar con una botella de cerveza aquí, hermanos? ¿Puedo entrar con un bote de cerveza aquí en la adoración? A veces
Increíble. Increíble, hermanos. Cuánta ignorancia, en serio. Gente que está promoviendo las adicciones, gente que se está promoviendo la promiscuidad, como aquel padre que su hijo le dijo: papá, me quiero casar con mi novia. No, mi hijo, no, tranquilo, relájese, relax, como dicen los americanos. No, mire, primero conózcala, métase con ella, tenga relaciones con ella, conózcala bien, y después, ya, si quiere casarse, case, y si no, pues la deja. Estaba escuchando a su hija. Si ven a mi esposa acá, es porque a ella le cuesta mucho trabajo el frío. No estamos peleados, okay. Y le pega bastante el frío. Después se me pone malita. Bueno, el punto es, esta cosa me la platicó alguien. Estaba escuchando a su hija cuando él le estaba aconsejando esto al hijo. Estaba escuchando también su hija. Pasaron unos días y después viene su hija: oye, papá, te quiero platicar una cosa. Sí, mija, dime. Sabes que tengo mi novio, y fíjate que mi novio me decía: vamos a casarnos. Y yo le dije, el papá se quedó así como un poco espantado. Dijo: sí, se me dijo que me casara con él. Le dije: no, primero vamos a conocernos, primero vamos a tener relaciones sexuales, y si me caes bien, después me caso contigo, y si no, no. No, mija, no hagas eso. Ahí sí le pisaron el callo, ¿no? Los consejos, los consejos, hermanos. Por eso tengamos mucho cuidado por los malos consejos que se dan tanto aquí en la iglesia, hermanos, sobre todo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Nuestros jóvenes nos están viendo, nos están observando en todo tiempo. Nuestros niños también. Evitemos ser una piedra de tropiezo. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje ¿a dónde? Vendrán tropiezos, son necesarios, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Es mejor que se quite la vida a que se convierta en un tropiezo, en una trampa para los suyos mismos. Por eso, mis amados hermanos, tengamos cuidado de no caer en la mentira. Leamos la Biblia, seamos instruidos en la palabra de nuestro Dios, para que a través de la palabra de nuestro Dios venga la fe, venga la certeza, la seguridad, hermanos, para que de esta manera, a través de la palabra, obtengamos nuestra justificación, nuestra santificación, para que ya no practiquemos el pecado, ni tampoco caigamos en el engaño de la mentira. Si nosotros, hermanos, hacemos esto, créalo que el día que nuestro Señor Jesucristo venga, nuestra esperanza se va a realizar. Podremos ver felizmente, cara a cara, ante la presencia misma de nuestro Dios, hermanos, su gloria. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, seremos parte de esa gloria. Parte de esa gloria, hermanos. Y nos iremos, porque el reino será entregado al Padre Celestial. Así que mi amigo, mi amiga, también, si usted quiere venir a ser parte de esta hermosa promesa, de esta hermosa bendición, de esta hermosa esperanza, venga a los pies del Señor. Mientras cantamos un himno, hermanos, que ya nuestro hermano ya está listo para con esta alabanza a nuestro Dios, acuérdese muy bien, aunque si queremos tener esta esperanza de la santidad, hermanos, trabajemos en nuestra purificación.